¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me agarraron jugando, pero si quieren ustedes pueden jugar. Aquí abajo está el link del juego o yo les puedo explicar cómo se juega. Déjenme comenzar de nuevo. Lo que tenemos aquí es un tablero hecho de cuadrados. Y lo que queremos hacer es cubrir todos los cuadrados, como poner guardias. Y estos guardias van a poder atacar las casillas o los cuadrados. Y estos guardias tienen distintos poderes. Déjenme enseñarles el primer guardia que vamos a usar, una torre. Para nosotros una torre va a tener el poder de atacar todos los cuadrados que estén en el mismo renglón y en la misma columna. Por ejemplo, si pongo una torre aquí, esta torre está vigilando toda esta columna y todo este renglón. El juego se trata de poner la mínima cantidad de torres de manera de que todos los cuadrados estén cubiertos. Bueno, hay otra pieza que tiene poderes mucho más grandes, que es la reina. ¿Ok? Entonces, si elegimos jugar con reinas y pongo una reina en este cuadrado, adivinen qué va a pasar. Sí, vigila de nuevo el renglón y la columna, pero ahora también vigila las casillas que están en diagonal. ¿Y cuál es el objetivo del juego? Sigue siendo el mismo. Pon la mínima cantidad de reinas que puedas en estas casillas, de forma de que todas estén cubiertas o vigiladas por reinas. Entonces, vayan a jugar y después les explico un poquito más de las matemáticas detrás de este videojuego. No, espérense, todavía no pueden ver esa foto, porque si se quedan conmigo en el video, al final les voy a contar cómo pasé de ser jugadora semiprofesional, o profesional, porque jugué en Chivas, a ser matemática y creadora de videojuegos. Pero antes un poquito de matemáticas que nos ayudan a modelar el tipo de problemas que se encuentra detrás del videojuego que todos ya vieron al principio. Vengan conmigo. Entonces, a ver, estábamos tratando de encontrar configuraciones de torres que puedan gobernar o vigilar todo el poliomino, toda la estructura con cuadrados. Ok, esta es una y es el mínimo número. De seguro tú no puedes como vigilar toda esta estructura con menos de 2. Ahora, ¿qué pasa si te pregunto otra cosa? Que es, ¿cuál es el máximo número de torres que tú puedes colocar sin que se ataquen? ¿Ok? Entonces podría poner una aquí y una aquí, y tú puedes revisar que si son torres no se atacan entre sí. Entonces, el máximo número de torres que puedo poner en esta estructura son 3, que no se ataquen entre sí, y el mínimo número de torres que necesito para cubrir todos son 2, son diferentes números. Déjame enseñarte un modelo matemático que te permite resolver, o por lo menos ver representado el mínimo y el máximo, y además resolver completamente el máximo. Entonces, tenemos aquí este lindo poliomino, así les llamamos los matemáticos a esas estructuras con cuadrados, y lo que queremos hacer es poder representarlo con algo que se llama grafos. Entonces, los grafos son súper simples, lo único que necesitas son puntitos y palitos. ¿Ok? Entonces, tienes un puntito por cada uno de los renglones. Como aquí se corta y tenemos un agujero, vamos a llamar a este renglón 1, renglón 2, renglón 3, renglón 4, columna 1, columna 2, columna 3 y columna 4. Y por cada uno de estos renglones y columnas vamos a poner uno de estos puntitos. Los matemáticos les llaman vértices. Y por cada uno de los cuadrados que esté ahí, le vamos a poner una rayita o una arista. Sí, nos gusta inventarnos nombres complicados como vértices o aristas, pero bueno. Entonces, renglón 1, columna 1, tenemos un cuadrado, entonces voy a poner una arista, así. Renglón 1, columna 2, así. Renglón 1, columna 4 y bueno, ya sabes, solo hay que poner mucha atención porque yo por lo menos me equivoco muchísimo. No saben cuántas veces he grabado esta parte del video. Renglón 2, columna 1, aquí. Renglón 2, renglón 3, columna 4, aquí. Renglón 4 va a columna 1, columna 2, perdón, no importa cuántas veces lo hagas, te equivocas, columna 3 y columna 4. Ahora, vamos a escoger lo que yo les propongo
como el mínimo número de torres que pueden vigilar este poliomino. Vamos a poner aquí en esta esquina y aquí en esta esquina. ¿Cómo voy a representar que los coloque ahí? Bueno, voy a agarrar y voy a colorear la arista que corresponde a esos cuadrados. Entonces, esta arista corresponde a ese cuadrado y esta arista, renglón 4, columna 4, corresponde a este cuadrado. Ahora, déjenme colorear los puntitos o los vértices que están como extremos de estas aristas coloreadas. ¿De acuerdo? Así. Y la pregunta que nos tenemos que hacer para ver si todo el poliomino está atacado o vigilado por las torres es si cada una de las aristas que tenemos llega o tiene como extremo a uno de los vértices o puntitos que están coloreados. ¿Ok? Entonces, esta arista llega a este que está coloreado, perfecto, ya está. Esta arista llega, de hecho, a dos que están coloreados, perfecto. Esta también, esta de aquí también, esta también y ya acabamos de checar todas. Ok. Entonces, este modelo matemático nos dice si esto ya está vigilado o cubierto por las torres. Ahora, vamos a hacer otra configuración aquí. Ahora una configuración que tenga más torres. Lo que yo les propongo que de hecho es el máximo número de torres que pueden ustedes poner en este poliomino sin que se ataquen. Y ahora encontramos aquí las aristas. Entonces, renglón 1, columna 2, ahora es esta. Renglón 2, columna 1, es este de aquí. Luego, renglón 4, columna 3, es este de aquí. Y renglón 3, columna 4, este de aquí. Acuérdense que aquí no se están atacando. Como no se están atacando, no hay manera de que dos de las aristas que coloreamos lleguen a un mismo puntito o vértice, ¿ok? Esa es esa propiedad. Y como pueden ver, al momento de que coloreamos los vértices que son extremos o los puntitos que están en los extremos de las aristas que están de azul, vemos que todas las otras que no están coloreadas llegan por lo menos a uno de los vértices que sí tiene color. Esta, por ejemplo, tiene hasta los dos coloreados, súper bien. Esta de aquí tiene los dos coloreados, muy bien. También esta y listo, esta. Todas tienen la propiedad de que llegan a alguien que está coloreado. Y como pueden ver, aunque este tiene 2 y este tiene 4, cumplen las mismas propiedades. Quiere decir que sí estamos cubriendo todo el poliomino. Y si quieren un poquito de magia, déjenme enseñarles aquí otro poliomino que de hecho tiene el mismo grafo, aunque no tiene un agujero, por ejemplo. Y déjenme usar este de aquí para ver que al momento de poner las torres, siguen sin atacarse. Entonces, renglón 1, columna 2, renglón 1, columna 2, aquí, luego renglón 2, columna 1, aquí, renglón 3, columna 4, aquí, y renglón 4, columna 3. Sin haber visto el poliomino, lo resolví gracias a que tenemos un modelo matemático que nos sirve para más de un poliomino. ¿Podrías encontrar otro poliomino que tenga el mismo grafo? Te dejo con ese reto y les voy a contar un poquito de cómo llegué a hacer matemática. Y ahí estoy yo, si buscan me pueden encontrar, tenía 15 años, estaba jugando en las Chivas, por supuesto, el mejor equipo de fútbol de México. Y bueno, yo dejé la escuela para poder ser jugadora profesional de fútbol, pero en algún momento me empecé a enamorar de las matemáticas justo por leer libros de Outreach y por eso creo en la fuerza de poder hacer las matemáticas realmente para todos, porque todos pueden enamorarse y querer ser matemáticas. Y bueno, ahora soy investigadora en el Max Planck Institute de las matemáticas para la ciencia
y también trabajo en el Instituto de Inteligencia Artificial SCATS de la Universidad de Leipzig. Y en estos dos institutos tengo la oportunidad de jugar, de seguir jugando, de seguir ahora creando videojuegos que tienen que ver con las matemáticas. Y bueno, les deseo un excelente Día Internacional de las Matemáticas y recuerden, ustedes, cualquiera de ustedes, si quiere y se enamora de las matemáticas, puede llegar a ser matemática.